Hola amigos, el día de hoy tengo el gusto de conversar con el destacado poeta y escritor Eduardo Salvador Cárcamo, quien compartirá sus conocimientos y su perspectiva acerca de la obra del reconocido poeta Roque Dalton. A través de estas preguntas exploraremos los aspectos significativos acerca de la obra de Dalton, pero para eso necesitamos que nos dé una pequeña y breve reseña de su trabajo literario. Agradecido contigo, Marisa, por tomarte la molestia de reunirnos esta mañana, agradable por cierto, en este parquecito de la zona donde yo vivo, y esperamos pues de que los aportes sean de mucha valía por un lado y de aporte cultural por el otro. Sí, Roque Dalton fue un poeta prácticamente universal y todo se debió a su trabajo. Desde muy joven él comenzó a escribir, desde niño prácticamente. Ya él escribía serio, muy bien, como dice Escobar Galindo. Desde niño comenzó él a escribir y entonces los poemas que él hacía, por ahí están en unos cuadernos que guardaba la madre de él. Entonces se destacó pues porque con el tiempo él fue pues madurando y por supuesto madurando su obra. Pero por ejemplo este libro, esta es una edición de 1980, La ventana en el rostro. La primera fue en 1961, tenía el 24-25 años cuando publicó el primer libro en México. Entonces hay un quiebre acá, del que vamos a hablar más adelante, con esta obra que fue la primera que él publicó como tal. Eso le permitió pues a él incluso publicar en los periódicos de aquel entonces, estamos hablando de 1956, 57, y ya se le veía la visión que iba a tener el resto de su vida en su obra poética. O sea, él tenía ya una proyección de lo que quería con su trabajo literario, porque cuando se habla de una ruptura, por ejemplo, él está planteando un quiebre de la estructura poética de ese entonces, de la época de Roque hacia atrás. Casi toda la poemática de esa gente era hablar de París, hablar de Europa, y Roque comenzó a hablar de Salvador. Pues por parte de América Latina, un poco de Neruda y sobre todo de Vallejo. Es decir, con Neruda fue un poco lo romántico, quizás, ¿verdad? Lo digamos amoroso, porque Roque es polifacético con la temática, habla de todo, hasta del medio ambiente. Entonces con Vallejo ya fue más una poesía con carácter social, más digamos política, porque él sostuvo siempre que la poesía debería estar cargada de ideas. No hablaba de partidos políticos ni mucho menos, ¿verdad? Sino que una poesía contestataria por un lado y con mensajes por el otro. Ahora, desde el punto de vista europeo, tuvo mucha influencia de Saint John Purcell, Prevet, influyeron mucho en la obra de él, pero se sacudió muy rápido también esa influencia, en la medida de que fue buscando una expresión propia, a pesar de que más de alguno dirá que tanto que se habla de Roque y que ya pasó de moda, eso es mentira. Lo importante es que este personaje es muy reconocido pues y leído y traducido a diferentes idiomas, ¿verdad? Y prácticamente se volvió una representación universal. Que viene a dar esa pauta es el asesinato de él. ¿Cuál fue uno de los poemas más famosos que tuvo Roque Dalton y por qué? Bueno, si hablamos de un poema conjunto, podríamos decir que Taberna y otros lugares, pero si hablamos de poemas así individuales, me remontaría a Las historias prohibidas del Pulgarcito, que en lo personal considero uno de los mejores libros de él, porque es un collage. Pero el poema insignia de él, que ha sido musicalizado, es el poema de amor. Ahí está retratado toda la idiosincrasia salvadoreña, donde dice guanaco, es famosa, y la gente la lee y le da risa, no la toma mal, eternos indocumentados. Y también está el poema de Alta Hora de la Noche, que es como un presagio de su muerte. Y por supuesto algunos poemas de este poema clandestino, ¿verdad? Como tú. ¿Cuál es el tema principal del poema que escribió, que se llama Yo como tú? Es decir, es un poema corto, pero con un contenido increíble. O sea, Roque tuvo ese cuidado de que su poesía, por pequeña o extensa que fuera, siempre hubiese un mensaje implícito en ella. Y en este poema que yo te envié, por cierto, publiqué donde hago los comentarios del mismo, es un poema que te abarca una serie de aspectos de la vida. Incluso hasta la muerte está aquí, sin mencionarla.
Por ejemplo, la vida, como dice la película aquella italiana, la vida es bella, ¿verdad? Aún con los altibajos que la persona pueda tener o las familias puedan tener, porque todos hemos pasado por dificultades. Nadie está exento, creo. Hasta los millonarios tienen dificultades porque están pensando que no les vayan a robar, ¿verdad? Y esa preocupación es tremenda, pues. Entonces, en este poema te habla con una sencillez y una profundidad que si no le pones cuidado, no le sientes el sabor al poema. ¿Cuáles fueron los temas políticos que aborda en la poesía de Roque Dalton? Me gustaría enmarcarlo dentro de una situación que se dio en Roque cuando él viajó a Chile, enviado por el papá. El papá de él tenía mucho dinero. Lo mandó a estudiar allá y estando él en Chile, una de las tareas fue ir a entrevistar a un personaje que había llegado a dar unas conferencias. Y se trataba ni más ni menos que el pintor mexicano Diego Rivera. Cuando le dijeron a él que iba a llegar un muchacho a entrevistarlo, él aceptó, ¿verdad? Estando Roque con él, porque él mismo lo narra, empezaron las preguntas, ¿verdad? Y el mismo Roque dice, yo no sé por qué le picó a este hombre hacerme esa pregunta. Y entonces le digo, porque en ese entonces Roque era socialdemócrata. Vino Diego Rivera y le dijo, ¿has estudiado marxismo? No, ¿y cuántos años tiene? 18 años. Pues tiene 18 años de ser imbécil. Y lo sacó a patadas. Y a partir de ahí él se preocupó por estudiar marxismo. Tenía que 18 años quizás. Entonces eso lo marcó. A raíz de ello, pues, llegó un momento que, incluso en el poema que está ahí en la taberna de otros lugares, que tenía 15 años buscándome líos, cuando llegó al Partido Comunista, ¿verdad? Y lo riñó la mamá por llegar tarde. Y la señora siempre estaba preocupada cuando él desaparecía. Y ya cuando las detenciones después y la persecución fue otra cosa. Pero sí, ese detalle marcó en él una pauta muy interesante para la poética que él desarrolló después. Si vamos a determinar política como tal, en poesía, no la vamos a etiquetar como una poesía política partidista. Por eso te decía yo el antecedente de Diego Rivera. Claro, él después estudió marxismo, porque un libro rojo para Lenin, un libro excelente. Y si él no hubiera tenido esa teoría, dominar esa teoría, no hubiera hecho ese libro, quizás, ¿verdad? Es dentro de la poemática y visión de Roque, jugó con todos esos elementos. Porque si hablamos del último libro prácticamente que él lee, es este, que él hizo. Aunque en la antología esta, que él propio construyó, este libro está antes que el libro rojo para Lenin, como que aquel hubiera sido el último. Pero cuando a él lo asesinan, este es el libro que sale. Ese es el último. Y esto lo publicó la Resistencia Nacional. La poesía política de él se basa prácticamente en una poesía de ideas, porque todos somos políticos en alguna medida. Cuando dice alguien yo no soy político es mentira, porque tiene intereses personales y eso obedece a una política. De cualquier forma es política. De cualquier forma es política. Ahora, política partidaria, eso es otra cosa. La poesía de Roque se basa precisamente en eso, estriba pues, porque en cada libro él va dejando un bagaje de mensajes propios del momento, pero con el sumo cuidado de que estos no se vuelvan una etiqueta de esa época, sino que trascienden a través del tiempo. Y esa es la grandeza del poeta, pues que un joven de ahora puede leerlo y le agrada y trata de entenderlo. Obviamente a veces hay que ubicarse en la condición histórica pues, de cuando esto se da, ¿verdad? O cuando estos poemas surgen. Pero el poeta visionario nunca escribe en el momento, pero no para ese momento, sino que para muchos momentos. Después. Esa es la diferencia, claro. Díganos, ¿cuál fue la importancia de Roque Dalton en la literatura salvadoreña y en general? Yo creo que es bien complejo el tema, porque influyó y continúa influyendo incluso en estos tiempos. La pléyade de poetas jóvenes, de los cuales unos pocos son los buenos, ellos se quieren deslindar de la influencia de Roque, pero en el fondo la tienen. Desde luego no va a escribir como él, pero sí les ha servido como un referente fundamental y hasta necesario. De manera que la influencia de Roque no va solo en el sentido de que quieran escribir parecido a él o como él, sino más bien que ha orientado en los términos de mensaje. Pues. Mensajes para todos. Exacto. Sí.
Porque una poesía que puede ser incluso amorosa y dejar mensajes. Correcto. Porque esa poesía de Yo como tú, una poesía un tanto amorosa, pues. Puede Porque el amor no solo es amor de sexo, amor de hombre-mujer, no, que amor a la vida, a la naturaleza. Entonces él en ese sentido ha sido influyente incluso en América Latina, porque hoy con las redes uno se da cuenta de gente que habla de él, de otros países, y hablan muy bien, ¿verdad? Porque es una poesía que en el tiempo se mantiene vigente. Y ese es el punto. ¿Por qué Roque se mantiene vigente? Porque su temática es una constante. Y por lo tanto el joven de ahora, como el joven de ayer, mantiene esa conexión y esa comunicación con la poesía de Dalton. Muchos podrán decir que no, que eso no, pero en el fondo es cierto. Nadie se deslinda de él. Eso es mentira. Las nuevas generaciones, por lo tanto, lo van a conocer en su momento. En su momento. Porque desde el momento que la oficialidad en el país asume que Roque ya es un sujeto de estudio en los centros escolares, en la educación del país, ya es su momento, pues, porque nosotros aquí estuvimos acostumbrados a que nos hablaban de los mismos escritores de siempre. Siempre hay favoritos. La verdad que él tiene una temática y muchos poemas de buena factura, pero hay poemas que marcan. Por ejemplo, cuando yo leí en el 1974 el poema de amor, me impactó un poco. Y no lo leí solo una vez, no que varias veces. Y obviamente después, ya cuando escribí el ensayo, él hizo un análisis un poco más diferente, con más técnica, pues. Pero el poema de amor es un poema donde retrata y refleja la idiosincrasia salvadoreña. O sea, ahí lo dijo todo. Solo el comienzo del poema te ubica y el cierre es dramático, pero a la vez tiene fuerza cuando él dice los tristes más tristes del mundo. Mis compatriotas, mis hermanos, ateriza la piel porque cuando uno ha viajado o ha vivido en el extranjero, entiende eso. Tú que vives en Estados Unidos, usted sabe lo que es vivir en un país como ese y lo que se sufre al principio. ¿Cómo tratan al extranjero? Y al salvadoreño en especial. Ahora, ¿por qué se llama poema de amor? ¿Ya? Partamos de ahí. Porque es un amor universal. Es un amor en todos los sentidos. Es un amor humano. Y eso hace que el poema adquiera una dimensión que creo que no sé hasta qué punto Roque pensó en ello cuando escribió ese poema. Porque todos, ahí nadie se escapa de ese poema. Los que ampliaron el canal de Panamá, clasificados como Silver Roll, ¿no? Como Gold Roll. ¿Qué te estás diciendo con eso, pues? Ese canal de Panamá, la mitad de los trabajadores de ahí eran salvadoreños. ¿Cuántos murieron con las picadas de tacude, de paludismo? Malaria. Y después los que de las cárceles de Guatemala, de México, Honduras. Es un poema que tiene cabeza, tronco y extremidades, ¿verdad? Ahí está la clave del poema, que es un poema eterno, lo dice todo, incluso cuando los que lo interpretan lo hicieron muy bien. Los que ampliaron el canal de Panamá son los guanacos, los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California. Son los guanacos, los mismos que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua, por ladrones